Todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos muy agradecidos por su presencia en este encuentro digital llamado Desnudo Masculino, Deseo y Vulnerabilidad. Les habla Ari González Vigil, director de la Galería Vigil González, y nos acompañará esta noche José Pedro Godoy, artista representado por Vigil González, y la escritora chilena Ariel Richards. Esta noche vamos a hablar sobre deseo y vulnerabilidad en el desnudo masculino a partir del trabajo de José Pedro Godoy y las obras de Extraño del Mar. Su última muestra en Lima, primera individual en Vigil González Galería, que pudimos inaugurar justo antes de la cuarentena que actualmente seguimos viviendo en Lima desde marzo. Veremos cómo las imágenes de hombres desnudos han servido para construir una idea de masculinidad, y también hablaremos de los intercambios de roles y de poder, la figura del voyerista, el significado de desnudarse y el placer de observar. Unas pequeñísimas instrucciones antes de empezar la conversación. La primera es informarles que esta conversación está siendo grabada y por derechos de protección y datos de información, las personas que no estén de acuerdo con esto lamentablemente no podrán acompañarnos. En paralelo, la conversación estará siendo transmitida en vivo en el canal de Facebook de la Galería Vigil González. Así que saludo a la audiencia que nos visita por estas vías alternativas. Por otro lado, vamos a contar con unos minutos al final de la conversación para preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar en la casilla de chat que se encuentra localizada al inferior de su pantalla. Yo las voy a estar recopilando y después se las voy a estar transmitiendo a José Pedro y a Ariel. Ahora procedo a hacer una breve presentación de José Pedro y de Ariel, muy breve. José Pedro Godoy es un artista chileno que vive y trabaja en Santiago de Chile. Su obra se desarrolla principalmente en pintura, abordando la relación entre la alta y baja cultura, las formas de representar lo melodramático y lo cursi, y las tensiones y relatos que se producen entre el bien y el mal, la naturaleza y el artificio, el placer y el dolor, o el lujo y la lujuria, centrando su investigación en el desnudo masculino, su cualidad erótica y cómo se construye a partir de él la idea de la masculinidad. Entre sus exposiciones individuales se destaca Extraño del Mar, en la Galería Vigil González, Lima, Perú, 2020, Animales Salvajes, en la Fresh Gallery de Madrid, el 2018, Historia Violenta y Luminosa, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, el 2016, Daviloved, en White Box, New York, el 2013, El Progreso del Amor en el MAVI, en el Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile, Elio Gábalo en la Sala Gasco, en Santiago de Chile, el 2010, además de haber participado en numerosas exposiciones colectivas en espacios como el MAM de Medellín, el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, el Museo de Artes Visuales de Santiago, la Galería Gabriela Mistral, Matucana 100, Galería Concreta, el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, y también en diversas ferias de arte internacionales como Arte Va, Chaco, Pinta y Arco Madrid. Ariel Richards es una escritora chilena, tiene un MFA en Creative Writing cursado en la Universidad de Nueva York, ha publicado poemarios, ensayos y una novela, además de textos críticos sobre artes visuales. Sus áreas de interés son el género y los cruces entre literatura y pintura. Sus textos aparecen regularmente en revistas especializadas de arte. Ha curado y formado parte de exposiciones individuales y colectivas tanto en Santiago de Chile como en Lima, y desde hace años sigue de cerca y escribe sobre la representación de la masculinidad y deseo en el trabajo de José Pedro. Así que, nada, los dejo en excelentes manos, y yo apago mi video y les doy el plató a Ariel y José Pedro. Gracias, Ari. Gracias, Ari. José, ¿queréis partir? Bueno, yo quiero partir agradeciendo a Ari y a la galería por la posibilidad, doble posibilidad, en verdad, como primero por poder escribir el texto de tu exposición en febrero de este año y poder tener esta conversación, porque sin duda yo creo que quedaron como
muchos temas como que se empezaron a tocar en la exposición y que es una súper buena instancia recogerlas ahora después de que ha pasado un tiempo. Sí, Ari, muchas gracias. Me sumo a lo que dice el Ariel. Y nada, pues igual creo que ya han sido muchas presentaciones, entonces empecemos a conversar Como de que nuestro... ayer cuando estaba promocionando la conversación en Instagram, como que lo primero que puse en el fondo como para presentarla era como, es una pregunta que te quiero hacer para empezar, que de repente uno como cuando ya tiene un tema tan elegido como el deseo y la vulnerabilidad a propósito del desnudo masculino, uno entra como al tiro a esos conceptos, pero como que la pregunta con la que me gustaría partir a lo mejor es un paso anterior, y fue una duda como legítima que me surgió y que creo que son esas típicas preguntas básicas que uno deja de hacer y que es bueno a lo mejor como reparar y volver a hacerlas. Que es, ¿por qué pintas desnudos masculinos? O sea, yo que he escrito textos tuyos desde, no sé, de hace años, creo que es una pregunta que jamás te he hecho y creo que podríamos partir con eso. Sí, y es como una pregunta que también creo que en la conversación que tenemos se da por sentada. Es como parte como del bagaje con el que cargamos y con el que podemos conversar. Claro. Entonces se la salta. Pero en el desnudo masculino hay dos temas que se unen, que es por un lado la fascinación que me produce y después entender que esa fascinación también está ligada a un interés. Entonces que esas imágenes que primeramente me obsesionaron tanto, empiezan a formar parte de una construcción de identidad y también como de una pertenencia cultural. Esto es algo que me he ido dando cuenta por el tiempo, pero cuando uno además pinta, necesita comprometerse con algo que te entusiasme constantemente pintar, porque si no se vuelve muy aburrido. Entonces, lo que a mí me pasó fue que a ver, porque uno parte como queriendo ser artista, sabiendo que hay algo que quiere, pero sin saber muy bien qué es eso. Y al final, me parece a mí que la respuesta más honesta para eso es investigar en algo que te interese mucho. Voy a compartir pantalla para seguir con ejemplos. Y bueno, a mí una cosa que me fascinaba mucho eran las imágenes de hombres desnudos o de relaciones entre hombres. Estoy pensando, por ejemplo, en la Laguna Azul o en las fotos de Calvin Klein, como esa sensación como de calentura, de excitación que había cuando uno paseaba por el pasillo de los calzoncillos. También en Jamón Jamón y esta escena del toreo desnudo que vimos la otra vez. Los videos de los Pet Shop Boys. Bueno, las fotos de Richard Avedon y Bruce Webb para Calvin Klein y para Versace. Como que lo que reúne como en una primera instancia estas imágenes, que creo que también es una cosa que conversamos que me parece súper interesante la vez pasada, es que esta fascinación inicial tuya como por los desnudos masculinos ocurre obviamente que en una época como de formación tuya, como persona, como hombre, como artista, y tienen que ver con el movimiento. En el fondo como que yo creo que lo que se empieza a entrenar tempranamente en tu formación es un ojo que persigue atrapar el cuerpo masculino en instancias que son más bien fugaces. La publicidad o bien está en la calle, o bien está en el pasillo, o bien está en el ojear de la revista, y sin duda que la película, el spot, el videoclip son imágenes que están en movimiento. Y como que quiero que notemos que hay un ojo entrenado tuyo que va persiguiendo el objeto de deseo, que es el cuerpo masculino desnudo, porque creo que eso después va a ir apareciendo en tu obra de forma invertida, es decir, como tú vas a guiar el ojo de tu espectador hacia el cuerpo masculino, tal como el tuyo fue naturalmente entrenado por la velocidad del mundo contemporáneo, digamos. Y entonces me parece Claro, súper hay como interesante. una dirección del deseo. ¿Cómo?
Creo que ahí hay una dirección del deseo, pero Sí. también un poco lo que quería mostrar, que estos primeros referentes son todos pertenecientes a la cultura popular, a fotos de paparazzi, a películas, a monitos animados, a afiches que veía en una feria artesanal. Y con el tiempo me fui dando cuenta que esa construcción cultural era compartida. O sea, también está vinculada a cómo se han fijado ciertos estereotipos, ciertos cánones de belleza, ciertas imágenes de deseo y ciertas ideas de entender la cultura gay y la cultura queer. Pero además hay otro punto que lo encuentro súper interesante, que es un poco lo que pasa cuando uno lee Confesiones de una máscara de Mishima, Ya. y él habla de cuando ve la imagen de San Sebastián y se excita mucho y su primera masturbación es mirándola. Y hay algo en el hacer que es como esa idea de reproducir una experiencia erótica. Y de poder representar a la desnudez y el deseo como una revelación. Como que ese momento, o esa sensación es como, no creo que sea como un objetivo en lo que hago, pero sí es como una búsqueda constante de lo que me interesa como generar o lo que me interesa investigar. Y como que por eso mismo es muy satisfactorio cuando me escriben como adolescentes o jóvenes recién saliendo del closet que han visto mi trabajo y que sienten como esa fogosidad. Sí, pienso que como que lo que es común, digamos, a la formación de artistas como de artistas contemporáneos tuyos y como quizás anteriores, el encuentro con el deseo en figuras de alcance masivo, digamos, son figuras que produce la cultura masiva. Pienso que el caso de Mishima es extraordinario, pero también, por ejemplo, está el del escritor mexicano Salvador Novo, que también que creo que también tiene que ver con una imagen religiosa en alguna fiesta popular, y en el fondo como que lo que yo creo que ocurre, que también es interesante, es una especie de conformación del deseo como una cosa íntima, en el fondo encontrar en algo que es público, algo que te resuena a ti de forma particular. Eh, y también como que no quisiera dejar pasar la cuestión del tiempo, en el fondo como que el tiempo de exposición de un cuerpo sin ropa siempre es fugaz. El ojo tiene que entrenarse en capturar el objeto del deseo y en memorizarlo para llevarlo después a otro espacio. Porque ¿Mm? Que es más íntimo. A un espacio más íntimo, exacto, donde el deseo se empieza a desarrollar. Porque, por ejemplo, en la película Jamón Jamón, a la velocidad con la que ocurre esa escena, en la que apenas es posible hacer un pantallazo, por ejemplo, de esos cuerpos desnudos, lo que yo creo que ocurre es una especie de exaltación erótica que después tiene una traducción muy interesante en tu obra. Entonces, quisiera que habláramos un poco porque me parece que el traspaso de estos referentes tuyos y de la experiencia de las primeras experiencias como de erotizar el cuerpo masculino no es tan directamente traspasada a tu trabajo. ¿O sí, a ti te parece que es un traspaso más bien directo? No, Mm. no, porque hay como una fijación. A ver, en mi trabajo generalmente las personas están posando o hay otro tipo de distancia. Bueno, y no está esa misma cosa el movimiento, No, po. ¿cachai? Pero, pero también, bueno, y es un poco lo que hablábamos en otra conversación que tuvimos, que muchas veces está ese deseo de reproducir, por ejemplo, de reproducir esa ansiedad que me generaba Jamón Jamón, de una forma que es imposible realizarla porque una cosa es una imagen en movimiento y otra cosa es una imagen estática. Claro. Pero creo que es entender como esa necesidad de ver, ¿cachai? De retener. Y también lo otro que encuentro interesante es hay un punto de vista que sí me interesa. Porque también hay un erotismo distinto cuando tú estás observando a alguien que no está ofreciéndose. Claro. Es distinto espiar a alguien, mirarlo de reojo, a ver a alguien que está efectivamente mostrándose. Entonces, como que también yo creo que ahí hay algo erótico
en una mirada que es más invasiva, que es más voyerista, y que ahí lo vinculo con un estado del observado como algo más vulnerable. Y eso lo pienso también en cómo, porque tampoco estas son ideas que a uno se le ocurran y que aparezcan y empiezan a desarrollarse por sí solos. O sea, hay códigos y hay estructuras de cómo se configura el deseo. Y uno está como mucho más sometido a su cultura de lo que quisiera. Claro. Entonces, ponte tú, pienso en lo que hablábamos antes de escenas en donde el sujeto es como un ser pasivo, porque también estamos hablando de desnudo masculino. Y en el desnudo masculino hay una tradición bastante fuerte de que el hombre es como un ser autónomo y activo, que en el fondo aunque esté desnudo, no está desnudo. No es como alguien que le sacaron la ropa en la tradición, ¿cachai? El dios está desnudo porque es un dios, igual que el héroe. Por ejemplo, en la pintura del rapto de la Sabina, los héroes pelean desnudos mientras que la mujer está siendo desnudada. Sí, Voy a ir a ese cuadro porque creo que es como un muy buen ejemplo. Todos ellos están desnudos, pero todas ellas son las que están siendo violadas. Entonces, como una relación muy asimétrica en, bueno, obviamente, lo que significa ser hombre y ser mujer, y por lo mismo es muy distinto cuando representáis a un hombre como ha sido representada una mujer. Entonces, hay dos tópicos en el arte que me parecen súper interesantes considerando esto, que son Ganímedes y Endimión. En los dos casos, Ganímedes es un pastor joven o casi niño, del cual Zeus se enamora y se convierte en un águila y lo rapta, lo lleva al Olimpo y en el Olimpo lo convierte en el copero de los dioses. Claro. Y Endimión es otro joven pastor y la luna se enamora de él. Y en el fondo creo que Zeus también le concede sueño eterno y ella se asoma en las noches a observarlo. Entonces también es como un caso en que el hombre es representado en una actitud pasiva, desnudo, vulnerable, mientras está siendo observado por una figura femenina, pero también por una mirada masculina, que generalmente es la del autor y la del espectador y como la idea de sujeto dominante. Total. Lo interesante también de esos dos casos, en el fondo, es que es como que, o sea, leí el otro día que sean jóvenes pastores, en el fondo, es que están narrativamente destinados a pasar el olvido, digamos, no son como los dioses o como los héroes que permanecen en la memoria de la memoria colectiva del pueblo y en la historia con mayúscula, qué sé yo. Y lo interesante es que su pasaporte para la inmortalidad es el deseo de los dioses. En el fondo, los dioses desean estos cuerpos, primero que nada, porque no conocen a las personas, no es que se enamoren del alma de ni uno de estos dos pastores, se enamoran de sus cuerpos. Y de alguna forma lo que les asegura su permanencia en la historia con mayúscula, digamos, en lo inmortal, es el valor que se les da a su cuerpo a través de la mirada. Y en ese sentido creo que el deseo ha sido, digamos, siempre uno. Lo conversábamos la otra vez en la charla que tuvimos en la Universidad de Finisterra, que el deseo, yo por lo menos lo entiendo como la anulación de una distancia de la que alguien se hace consciente. En el fondo, el deseo es la forma en que se anula esa distancia entre una cosa y otra. Y en esos dos relatos mitológicos, digamos, el estado final del deseo, la anulación de esa distancia es la posesión, digamos. O sea, como llegar a poseer esos cuerpos en cuanto a propiedad privada y carnalmente. Y en ese sentido siento que tu obra provoca en los espectadores una reacción que apela al deseo, digamos. O sea, como en el fondo el espectador se siente invitado a desear lo que está viendo y anular una distancia que es la distancia propia de la observación de una obra de arte, en este caso la pintura. La pintura tiene
tiene un gesto que involucra el recorrido de un cuadro, que tiene que ver con el cuerpo del espectador y con lo que está viendo, y conversábamos que la vez pasada que pasa algo muy interesante con tus trabajos, sobre todo con los de gran escala, que la gente se tiende a acercar al lienzo. Entonces quería que me contara ahí un poco de eso, que es algo intencional, esa órbita de los cuerpos alrededor de los lienzos en cuanto a la mirada. Tiene, a ver, la pintura uno pareciera trabajar como con pocos factores, pero hay algunos que son muy determinantes. Yo creo que la distancia con la que leís una pintura es algo que es importante. Un poco lo que hablábamos es que había muchas imágenes, a ver, volviendo atrás como de eso de retener la imagen deseada para llevarla a la intimidad, uno no está acostumbrado a ver imágenes eróticas delante de gente que no conoce. Entonces, este tipo de cosas en un espacio público genera algo que es incómodo. ¿Cachai? O sea, sobre todo con el desnudo masculino que sigue siendo tan polémico y tan incómodo, y sobre todo cuando los penes no están disminuidos. Porque es como... Eso es como lo que el Vaticano nos enseñó, como que si los penes están disminuidos está todo bien. Y eso se le ocurrió a los griegos, y la verdad es que no se sabe bien por qué. Como todo está lleno de teorías que no tienen por qué coincidir unas con otras, y esa época duró mucho tiempo, entonces seguramente hubo también distintos motivos. Total. Y, o sea, lo que sobrevivió también ahora, así que, o sea, o ahora quiero decir, como lo que sobrevivió esa época también está curado de alguna manera. Como... Claro. Pero lo que sí tiene mucho sentido es que esos penes de cierta forma le quitan sexualidad a los sujetos que están siendo representados. Ya, tú decís el pene disminuido, de alguna manera como deserotiza ese cuerpo. Claro. Ya. Ya era... Entonces... Sí, quizás como que quizás pensándolo ahora, como que lo que hace ese pene disminuido es que también como que le resta la condición de como de un órgano reproductor también al pene, ¿cachai? Es más una... Claro, su característica funcional. Es una oreja, una cosa así como... ¿Cuál es el nombre? Pero sí, o sea, hay algo en que, a pesar de la erotización del cuerpo, como que los genitales sometiera una parte importante. Sí, como que, sí, encuentro interesante esa dónde lo están llevando, pero más me preguntaba yo como por la... Tú decís que es una cosa genital, yo no sé, hoy día pensaba esto que por ejemplo me fui a comprar, no sé en Lima, pero como que acá digamos, la cuarentena está estricta, entonces uno tiene que salir a la calle como muy contadas veces, y qué sé yo, y hoy día salí a comprar un café, y me sorprendí a mí misma en el fondo como erotizando la parte que queda visible de los hombres actualmente, que es esta parte de acá, digamos, ¿cachai? Con la mascarilla. Entonces como que tú hoy día me pillé mirando como cejas y encontrando súper sexy unas pestañas, ¿cachai? Porque en el fondo es lo que está permitido ver hoy día. Entonces evidentemente hay una cuestión cultural que tiene que ver con lo que se muestra y con lo que se esconde, que a la que nuestro ojo y nuestro deseo rápidamente digamos, se adapta. Yo jamás me había fijado, o sea, me encantan las pestañas, pero jamás me había fijado en las cejas de alguien como una cuestión erótica. Y hoy día que es como lo que vemos, esto como el nuevo escote, se transforma en una piel como que en su asomo, digamos, genera deseo. Entonces, sí, pero tú lo querías pero claro, es como una restricción. Quiero Es como decir casi una postura musulmana, ¿no? Quiero decir que en el fondo... De que la piel siempre puede ser como un campo erótico. Bueno, o sea, claro, Pero... y quiero decir que no necesariamente es el genital, sino que es el cuerpo en su, digamos, en su total, es la piel, digamos, o lo que ha estado oculto, que de repente se exhibe, lo que genera como una especie de sorpresa y un... Sí, pero lo que ha estado más oculto son los genitales. Es verdad.
Sí. Hacer hombre, dices tú, ¿sí? Y además estamos en una sociedad donde la sexualidad siempre ha sido entendida como algo peligroso. Sí, total. La desnudez es algo que hace que la sexualidad sea más inmediata. Total. Entonces, ahí también está como su razón de generar deseo. Es heavy, distinto que son los tabú que despierta, digamos, los distintos tabú que despierta el cuerpo masculino, la exhibición del cuerpo masculino y la exhibición del cuerpo femenino. Como que el día veía una charla de uno de los curadores de una exposición que se hizo en la National Portrait Gallery, creo, en Estados Unidos, sobre arte queer, en el fondo, el 2010. Y que hubo un problema con los republicanos porque, qué sé yo, consideraban como ofensiva una obra. Evidentemente que tenía que ver con desnudo masculino, y digamos, lo que incomodaba a estos desnudos masculinos era en el fondo la figura del héroe, la figura de la tradición, la figura de la rectitud, la figura de los valores, en el fondo. Eso es lo que se incomoda, digamos, cuando se exhibe un cuerpo masculino, a diferencia de lo que se incomoda cuando se exhibe un cuerpo femenino, que es completamente distinto. Pero espera, a ver, varias cosas. Por un Sí. lado, me acordé en la época victoriana, creo que no sé en qué museo en Londres, pero se Ya. llevó una réplica del David de Miguel Ángel. ¿Ya? Para que la reina y Sí. escandalizara, le pusieron una hoja de parra. Sí. Y ahí empiezan a poner hojas de parra a todas las esculturas como para censurarlas, porque es muy escandaloso ver esos genitales. Sí. Pasan, no sé, 150 años o 120 años, creo que en Viena se hace esta exposición que se llama Nude Men, ¿Ya? y uno de los afiches de promoción es una foto de Pierre Gilles donde salen 3 futbolistas desnudos, como los Claro. nuevos héroes. Y fue un escándalo, Sí, pues. ¿cachai? Y después cuando se hizo una versión parecida a esa exposición, que se llama Masculin Masculin en París, decidieron no publicitarla con desnudos frontales. Exacto. Entonces, el desnudo frontal es importante y es poderoso. Y lo que sí, pero también está como esta imagen del héroe que muestra su desnudez como de una forma muy honrosa. O sea, si uno lo compara con un desnudo femenino, en la historia del arte en general, Total. el hombre nunca se tapa, a no ser de que sea una representación de Adán. Claro. Porque es como la única vez que el hombre es como se avergüenza de su desnudez. Está bueno eso, está buena esa precisión, en verdad. Sí, y de ahí aparecen, después de esa tradición de hombres desnudos como desinhibidos y fuertes, que podían ser los héroes o los sátiros, siendo Claro. como la mesura o la desmesura, empiezan a aparecer las figuras de los mártires cristianos, la pasión de Cristo, y otra forma de representar la desnudez. Claro. Y una forma de representar la desnudez que la vincula al dolor, pero son imágenes que nosotros también las relacionamos al placer. Total. Y en ese sentido me parece súper importante, o sea, no es que me parezca, es que es súper importante la figura de San Sebastián. De cómo se convierte en un... Que también eso es otra cosa que me parece importante de tratar de trazar una historia del deseo homoerótico, que no es irrelevante, que de alguna forma está súper presente en los museos, pero se omite porque la homosexualidad es un concepto más o menos nuevo, entonces no sabemos cómo se nombraba en otro tiempo, pero es algo súper latente. En las pinturas de San Sebastián me parece como súper explícito, o sea, un tipo desnudo atravesado por flechas con cara de orgasmo. Yo creo que eso es sexual acá y en el Renacimiento. Esta tierra, como se dice. Claro. Y pensaba también en... Me gustaría explorar tu obra también, como que me encanta que estemos viendo referentes, pero quisiera que viéramos más de tu trabajo también. Ya. Como que... Pero quería llevarlo también como a la idea de la furia, de estas otras imágenes que también es como tormento, pero siempre en la representación del tormento hay una cara parecida
a la del éxtasis. Y ya después, como vuelvo a Ganímedes, de este dibujo de Miguel Ángel que se lo regala a su amante, donde ella claramente podía como definir una relación que es homoerótica. Entonces eso también empieza a crear una tradición y una forma de construir el deseo homosexual. La creación de esos nuevos fetiches, de la imagen del marinero, y de cómo se empieza a cosificar la figura del hombre, a volverla erótica, a volverla objeto, siguiendo los códigos en los que se había representado tradicionalmente lo femenino. Ahí es donde yo empiezo como a pensar en cómo representar a los hombres. Me encanta esto porque encuentro que como que todos estos referentes que estáis mostrando son siglo XX, siglo XXI, que en el fondo es cuando se empieza a marcar la diferencia entre homosexual y heterosexual, digamos. La palabra homosexual, el concepto no existía antes, y por lo tanto la lectura que nosotros podemos hacer, como tú muy bien decías, de esas obras es que nosotros percibimos una carga homoerótica en sus contextos culturales, digamos, no aplican a lo que entendemos hoy día, donde a mediados del siglo XX se marca una decisión muy definitiva, digamos, entre lo que es homo y hetero, y me parece que es muy interesante que tú como un artista que en el fondo hace el traspaso del siglo XX al siglo XXI, como durante tu obra, recojáis esa inquietud. Estos referentes que me estáis mostrando me encantan, en el fondo son como ¿Hay como preguntas ahí o las vemos después? Hábleme un poco de estos referentes. Encuentro que acá ya entramos derecho a lo que resuena como más en tu obra. Y son referentes que son importantes y son fundamentales. O sea, Paul Catmus cuando hizo esto fue un escándalo. Claro. Los marinos se sintieron ofendidos. Claro. Cuando David Hockney hizo estas ilustraciones para los poemas de Cavafis, eligió justo los pasajes donde hablaba como de relaciones homoeróticas. Claro. La homosexualidad está penalizada por ley en Inglaterra, entonces también son artistas que corrieron el cerco. Entonces, de cierta forma son unos héroes estéticos y también culturales. Total. Y bueno, yendo ya un poco hacia mi trabajo, me interesaba plantear esto, o sea, que sí me interesa representar al hombre desde estos códigos como más suaves, más femeninos. No como un sujeto poderoso que se te impone, sino al contrario, como alguien que tú miras con deseo, quizás escondido, quizás sin poder acceder a eso, pero claro, lo estoy observando desde lejos. En ese sentido pensaba en la lectura como la lectura queer que se ha hecho como del arte clásico hoy día, que es que en el fondo como que estas imágenes cargadas de erotismo, de homoerotismo como que vemos hoy día, son una especie de regalo porque son una detención para poder mirar un cuerpo masculino que es un cuerpo más desnudo, que siempre es esquivo. Y en ese sentido tu trabajo es como una especie como de acumulación o sea, prácticamente últimamente lo único que vemos es desnudo masculino. Me preguntaba si en la acumulación hay algún valor, digamos, en la repetición. Lo conversamos también en la charla de la Phoebe Terry, que en el fondo como que el cuerpo que tú elegías ahí para representar a los hombres eran cuerpos blancos, jóvenes, lampiña y qué sé yo, y en algún momento yo percibí que había una especie como de crítica con respecto a eso. A mí lo que me gusta de esa lección que tú haces de ese tipo de cuerpos es que son cuerpos que la repetición, el capitalismo, digamos, la cultura de consumo ha repetido hasta el hartazgo y de alguna forma ha vaciado de su sentido. Son cuerpos que están vacíos, digamos, y que pueden ser llenados de significado según donde se ubiquen. Claro, y también se trata como es como una investigación sobre lo que es deseado, ¿cachai? No es como una reivindicación de nuestros propios cuerpos.
o no se trata de lo que a mí me excita o lo que a mí me gusta, ¿cachai? Sino como una imagen superficial y basada en estereotipos del deseo. Y tratar de entender por qué son tan persistentes esas imágenes, ¿cachai? Solamente porque hay racismo, porque hay una imposición colonial, hay una razón estética, también como en qué lugar uno se pone, ¿cachai? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi educación respecto a eso? Claro. Pero no se trata de como yo pinto esto porque esto es bueno y es bonito. Esa lectura es muy básica, digamos. De hecho, puede ser bonito, puede ser deseable y puede ser malo. Eh, y Sí, me a mí los cuerpos, los cuerpos que tú eliges, el tipo de cuerpos que eliges, la edad, todo me parece como muy interesante, me parece conflictivo de hecho porque me parece que son unos cuerpos vaciados de significado, lo que yo quería decir. No tienen pelo, no están identificados, no se sabe muy bien las edades, no se sabe muy bien nada, y en el fondo como que lo que les otorga un significado que puede ser hasta subversivo es el contexto en el que están. El contexto en la relación narrativa que hay dentro de los lienzos y la relación sin duda que se establece con el cuerpo del espectador, que para mí es uno de los como ejes como que más me interesa actualmente de tu obra, cómo el espectador se mueve, digamos, con el afán de anular la distancia que lo separa de lo que está en el lienzo, creyendo que el pacto es que lo que está pasando ahí es real, digamos, o sea, que es un cuerpo, no es una pintura. Eso es súper interesante, me parece que no pasa siempre. Aunque no sean cuerpos, hemos insistido en esto, no es que tú como que hagas un énfasis en la representación realista del cuerpo, son representaciones del cuerpo que tienen que ver más como... O sea, siempre es como la representación de una fantasía, de un escenario, de como una puesta en escena del deseo, una construcción de una imagen que tiene que ser erótica no solamente por el cuerpo desnudo ahí, sino como que lo envuelve, Total. pero también, o sea, todo esto basado como como en los escenarios sentimentales en los que nos hemos educado, ¿cachai? La misma imagen de la teleserie, la portada de la novela rosa, el bosque de la Bella Durmiente o el arrecife de la Sirenita, son como escenarios en los que yo quería entrar, ¿cachai? Entonces, ¿cómo los replicáis para que se conviertan como en este escenario que te acoge o que sorprendís o también otra figura que me interesa, como yo, siendo un niño muy amanerado, muy gordo, muy mal hecho, viendo iba con una amiga, pero yo tenía 12 años, y veíamos a los más grandes jugar fútbol. Y yo iba en un colegio que quedaba en Las Vizcachas, en Puente Alto, en la entrada del Cajón del Maipo, entonces ahí corre un viento que se llama Raco. Y cuando veíamos el partido, como que si los jugadores de un equipo se ponían contra el viento, se les marcaba el paquete. Entonces nosotros nos decíamos viento en contra, caché que era con el mejor momento, porque podíamos ver el paquete a nuestros compañeros. Sí. Como que por un lado yo nunca he dejado de ser ese niño, ¿cachai? Y creo que es como el punto de vista que me interesa, como mirar con deseo algo a lo que no podía acceder. Sí, es que como que ahí como que siento que se cierra mucho lo que hemos estado conversando, es la construcción de una distancia, en el fondo ese lugar que ocupáis tú observando los cuerpos y la indumentaria deportiva de esta gente que está practicando deportes a la vista de todos, es un espectador, digamos, y es la distancia entre tú y ese cuerpo lo que marca la atención del deseo. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy interesante dónde tú sitúas a las escenas que pasan en tus lienzos, digamos. Está la tradición de la casa de baño o del sauna, digamos, como un lugar como de exposición de los cuerpos que viene desde, no sé, pues desde la antigüedad hasta lo más contemporáneo. Pero es muy interesante como la significación de la intimidad, en el fondo. Es un momento íntimo el que tú estás como construyendo siempre con respecto a la relación del cuerpo. Y
Y ahí se filtra muy interesantemente la figura del Boyet también, que es una figura que a ti yo creo que te interesa. Me interesa y qué bueno que lo dije porque justo quería irme a esa parte, que creo que también es como, que es súper importante antes de que vayamos a las obras de Extraño del Mar. Y también llevándolo a lo que estamos hablando, que es el desnudo masculino y a la idea de deseo y vulnerabilidad que hay en él, como un espejo de esa idea están las pinturas de bañistas. Que las escenas de bañistas son una tradición en la historia del arte, sobre todo por las escenas del baño de Diana, en donde Acteón la sorprende y ella se pone furiosa, y además por las Venus púdicas, que todas las Venus en el fondo son sorprendidas saliendo del baño. Claro. Y por eso se tapan, cosa que nunca haría un hombre, porque un hombre nunca es sorprendido desnudo, en esa tradición. Y a mediados del siglo XIX sí se empiezan a representar escenas de baños de hombres. En esa escena está esa distancia, y claro, dependiendo del momento van significando distintas cosas. Por ejemplo, esta es una pintura de 1944, de un pintor que es como un pintor oficialista ruso, y encarna como los valores como de la camaradería de los soldados. Este tipo de fotos es la que, por ejemplo, vemos en este libro que se llama My Body, sobre soldados durante sus tiempos de ocio en la Segunda Guerra Mundial. Que son escenas que son súper eróticas para nosotros, pero en su contexto tenían otro significado, quizás, no sé. Sí, total. Como que me encanta de estas referencias que estáis mostrando, que para entrar ya en Extraño del Mar, que me parece que es como donde tú, donde creas una comunión entre cuerpo, deseo masculino, perdón, cuerpo masculino, deseo y agua, que para mí es como un elemento que estaba presente en tu obra, que acá llega a su esplendor, digamos. Evidentemente que viene de la tradición de las escenas de baño, y qué sé yo, pero a mí me intriga mucho la elección del agua como el elemento donde terminas situando tus obras, porque si terminas, digamos, el mes pasado, digamos, no es que ese sea el final de tu... Pero en el fondo como que en la exposición anterior que hiciste en el Bellas Artes, que fue una muestra grande, ya se empezaba a adivinar el agua como un espacio al que se le podía leer de alguna forma, porque había muchos cuerpos y muchas escenas situadas tuyas en la orilla. Digamos. Pero cuando me invitaste a escribir el texto de Extraño del Mar, que ya en su título anuncia que, digamos, hay una relación con el espacio del agua por excelencia, que es el mar, me llamó mucho la atención que había como, yo le puse que era un abandono de la orilla para entrar en las profundidades del agua. Y en el agua a mí me parece que pasa una cosa muy interesante, que es bastante subversiva, que es que como que ya estando en el fondo del mar, el arriba y el abajo un poco se subvierten o desaparecen, o son móviles. Y en ese sentido quería ver si podía mostrar, antes de Extraño del Mar, de Historia Violenta y Luminosa, sí. Que acá, en el fondo, como que digamos, la disposición narrativa de este gran cuadro, que es con el que se abre la exposición del Bellas Artes de Santiago, es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, digamos, es una narración súper lineal, siendo este cuadro, digamos, como culmine de la exposición. Y después en el de los narcos, en el de las armas y en el donde están Acá, este cuadro a mí me parece que marca un quiebre antes de entrar en Extraño del Mar, donde se empieza como a preguntar por el arriba y el abajo. Acá hay una composición más bien como de cruz central, en que uno podría pensar que es un caleidoscopio, que las imágenes se repiten o están como fragmentadas de cuatro, para pasar al agua donde el arriba y el abajo ya no existen, digamos. Y en el cuadro en el cuadro ya vamos a Extraño del Mar, sí. El primero, Sireno, es. Este cuadro a mí me parece excepcional y me parece que ya es un salto muy importante en el espacio donde tú ubicas los cuerpos masculinos en la exposición de Lima, donde uno ya no podría decir
hay un arriba y un abajo en el sentido tradicional de la narración pictórica, digamos. Y esto me parece que es una propiedad del agua. Entonces quisiera que me contaras un poco por qué elegiste el mar para, o el mar como escenario de esa muestra en Lima. Bueno, este trabajo parte con una muestra que hicimos en Carmen, donde mostramos juntos, que se llamaba Sireno, y era como una primera reflexión sobre este mundo marino que me fascina, ¿cachai? Y que vincula como muchas cosas como muy importantes en mi formación, ¿cachai? Por un lado, no sé, pues La Sirenita como película, La Laguna Azul, el mar, la playa. Por ejemplo, yo pasé como muchos veranos de mi infancia en Isla Negra, y porque mi abuelo hizo el inventario de la casa en Nerúa. Entonces a mí me encantan como las caracolas y los mascarones. Entonces son como cosas que se fueron quedando ahí, ¿cachai? Y después eso se empezó a vincular como ponte tú con las pinturas de Marina, como un género menor y Que como más o menos despreciado. ¿Cómo? Quizá hay capaz de hasta erotizar las marinas como pinturas, digamos. Pero claro, ¿no? Sí, pues viene sobre las marinas. Y me parecía que estas imágenes en su conjunto como que generan esta idea de, a ver, o sea, como la construcción de un ser misterioso dentro del agua que te seduce, que te hechiza, que te atemoriza y que deseas al mismo tiempo, es como súper inevitable. Entonces, eran en el fondo como distintas insistencias sobre esta misma idea y estos mismos fetiches. Quiero ir como a los referentes, como más que nada visuales que son miles, y son algunos como muy absurdos, pero... ¿Los de esta muestra voy a mostrar? Sí. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, es que no lo había visto, esto es demasiado bueno. Pero también, a ver, como que a nuestra cultura le fascina la sirena. Y pasa que la figura de la sirena es súper persistente en distintas mitologías. Y a diferencia de otras figuras que podrían ser igual de persistentes, pero pasa algo que esta mujer, o a veces hombre, mitad humano, mitad pez, habita lagos y lagunas y mares y ríos en todo el mundo y desde todos los tiempos. Entonces, también es como una pregunta de ¿por qué? ¿Cachai? ¿Por qué con esta figura en particular? ¿Por qué no con las que son mitad humano, mitad pájaro? ¿Qué hay en esta dualidad? ¿Cachai? ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el deseo? Me pasa que hay algo como con esa imposibilidad de la sexualidad, ¿cachai? Como lo que pasa en La Sirenita. Y nada, pues entonces, como que iba juntando todas estas fotos que eran como figuras de sirena. Me parece muy interesante que haya elegido el mar también, porque como que me parece que es como el gran espacio de lo desconocido todavía. En el fondo como que el hombre ya llegó a la luna, digamos, está la conquista terrestre, la conquista aérea, digamos, está la conquista del espacio digital, pero el mar sigue siendo un espacio análogo desconocido, donde se permite, digamos, como todavía fantasear, que es un espacio de resistencia, yo diría. En mi lectura, el mar todavía es un espacio de resistencia, que tiene asociado el valor de lo fluido, digamos, que se inserta muy bien con los discursos de género, digamos, que se están pensando ahora. En el mar, el agua, digamos, no tiene forma, pero sin embargo, las mareas las mareas del mar tienen la potencia no sé, pues de destruir ciudades cuando hay tsunami, cosas así. Tiene el valor de lo masculino y lo femenino están en comunión en el agua.
A mí lo que me parece, de estos trabajos que estamos mostrando ahora, y que a mí me interesó mucho, es que de alguna forma el agua funciona como investidura de los cuerpos. En cuanto a ocultamiento y a develación. Entonces es súper interesante porque es una materia que, no, que tiene tantas Bueno, lecturas. y ahora que mencionáis eso, claro, pues el agua hace eso, como que tapa y muestra, oculta y Claro. revela, y es como una intención que hay como en la oscuridad, por ejemplo, como en las escenas nocturnas, de querer ver y retener algo, de querer como armar en tu cabeza lo que se diluye frente a ti. Entonces, también pensando siempre en que estoy pensando como en alguien que observa, que no accede a ese deseo. ¿Cachai? Sí. Entonces, ¿en qué lugar situáis al modelo para que siga siendo inaccesible, para que te siga generando ese deseo? Aquí está bueno eso, no lo había pensado así. Es una especie también de, claro, marca una distancia el agua. Mm. Ver un cuerpo a través del agua no es lo mismo que verlo directamente, es como un filtro, eso está súper interesante. Y como investidura también es un velo, sí. Y también con esta misma idea como de seres monstruosos pero deseables, pasaban cosas como lo que hablamos de la piel tornasoleada, ¿cachai? De qué cosas pueden hacer bella una imagen aunque Claro, la realidad siga siendo siniestro, ¿cachai? claro. Eh, pero creo que como que las posibilidades que da, ¿cachai? De pensar en el deseo y de pensar en esta, que también es algo que me interesa mucho, esta dualidad entre femenino y masculino, en la castración de los genitales, ¿cachai? También pasa algo ahí. Total. Como lo que hablamos de que la ausencia de genitales le podría quitar el valor sexual o el carácter sexual a un desnudo. Si así estos genitales que son pubis más lisos, ¿qué pasa? Hay una imagen que me gusta mucho en una novela de Manuel Puig que se llama Pubis Angelical, que un La personaje novela, cuando está desnudo, ¿ah? la novela se llama Puri Angelical. Pubis angelical, porque en un momento un personaje aparece desnudo y dice que tiene el pubis liso como los ángeles. Entonces también es como un pubis que no tiene sexo, Mm, al que no se puede acceder. mm, Entonces está como esa imposibilidad del deseo. Me interesaba hacer estos hombres con pubis liso o, o, o transexuales o ambiguos, pero como una imagen que fuera más enigmática. sí, en ese sentido como que rescato mucho esas como expresiones entre orgasmo y dolor de las que tú hablabas ya antes para la representación de los hombres, y me parece que yo hablé de esto en el texto que tiene que ver con el dolor de la transformación. En el fondo como que hay el pasaje como más duro de la sirenita, en el cuento de Andersen, es el momento en que la atraviesan como mil dagas le estuvieran atravesando el cuerpo cuando ella renuncia a su cola para tener las piernas. Y en ese Bueno, y sentido, además la pobre sigue sintiendo cuchillazos cada vez que pisa. no, claro, es como es una tortura en vida, pero en el fondo como que lo que me Y ella parece... le baila al príncipe. ¿De qué? No, que ella le baila al príncipe cuando Sí, cada pisada es entonces como una cosa, claro, como que el dolor es una cosa muy presente como parte como de su sacrificio y su transformación. exacto, y en cuanto a la expresión que tienen como a mí me interesan mucho estos cuerpos que están como entre, uno no sabe si se están haciendo una china, no sé si se dice así en Perú, pero en el fondo ahogándose como un juego colectivo como muy de adolescente, ahogarse en el agua, claro, ese hay otro también que ese. Es que es súper interesante en el fondo, como que creo que el dolor es una cuestión que está presente en la muestra de Lima muy elegantemente, porque está como asociado al placer, que es una cuestión que evidentemente que en la cultura homosexual es así, digamos. Dolor y placer son unos Rómulo y Remo, digamos, no están juntos. Y ese cuadro es excepcional, a mí me encanta. Creo que recoge cosas muy interesantes, y recoge lo de la piel tornasol, lo de la escama, y recoge lo del dolor y el placer. Acá no entendemos si estamos asistiendo a una especie de orgía o a un asesinato, y ese filo es muy interesante.
No sabemos si él está llorando de dolor o está llorando de placer. Y creo que digamos, ese- esa pregunta es una pregunta que no se ha hecho antes en la pintura de cuerpo masculino. A ver, estaba mirando la... ¿Qué? Pero sí, pues, o sea, y un poco volviendo como al tema, que es como se van reuniendo estas distintas, como esta construcción del deseo y del erotismo también. Siento que hablamos poco de lo vulnerable, ¿o no? Pero yo creo que está como muy presente, Sí. con, Como con que esta misma cosa que no sabéis que el sujeto está haciendo, no sabéis qué le está pasando. en Y algún momento me pareció interesante como esa conversación, ese como diálogo que tuvimos en el diálogo pasado de que si un cuerpo desnudo es un cuerpo vulnerable o es un cuerpo empoderado. ¿Te acordás que como... sí, y caché que justo, porque en el arte, en la historia del arte, la desnudez muchas veces es como otro enmascaramiento. O Claro, sea, como que los personajes están vestidos por su desnudez. Entonces muchas veces como es una muestra de fuerza. Eh, entonces, como que también qué pasa ahí con la pose. total, como que vamos a tener que hacer un segundo diálogo como para hablar de la pose del desnudo, porque es un tema al que tampoco entramos. Sí. Eh, Pero yo creo que algo que hace, que en el fondo es como lo que hemos hablado, como estas formas de representación del deseo, que cuando el espectador y la mirada sobre el cuerpo es de un voyerista, así que el mm, cuerpo no pose, y eso es como una invasión al cuerpo. Y eso claro. es lo que le da su vulnerabilidad. Mm. Eh, Interesante interesante también como que ese como proceso de exhibición de lo vulnerable, digamos. A lo mejor lo vulnerable no es una cuestión a lo que se accede tan directamente como mostrando un cuerpo desnudo. A lo mejor tiene que ver más, es más como un proceso de, claro, como de velamiento, no sé, pero ya me estoy yendo por otro lado. Como que siento que deberíamos Hello, ir por otros lados. regresé. Oye, pero me pareció súper interesante justo en las últimas líneas que se acabó y al final, bueno, la primera pregunta la voy a hacer, la voy a hacer yo y ahora voy a trasladar algunas que se han ido recogiendo en el chat. Al final llegaron en la última conversación a una conclusión si el desnudo es considerado un elemento de vulnerabilidad o de empoderamiento. ¿Se llegó a una conclusión o cuáles Eh, son sus opiniones personales sobre eso? bueno, yo creo que un poco lo que dijimos, que es como que está en la pose, que eso es lo que le da finalmente el significado al desnudo. Porque, por ejemplo, lo que leía, en muchos casos, en la historia del arte, las poses académicas como que legitimaban el uso del desnudo. Entonces, no era lo mismo, no sé, pues, o sea, en una escuela de arte, si dibujaban a un modelo, el modelo no podía estar como una actitud íntima, tenía que estar posando como posaban los héroes, como posaban los dioses. mm, Porque es como un código para, no sé si negar la desnudez, pero definitivamente sí para vestirla. mm, Entonces, me parece como eso. Y, por ejemplo, hay muchos cuadros, por ejemplo, como que la mujer siempre está ofrecida como haciendo nada si está desnuda, por ejemplo. Como que mm. está tirada en la cama durmiendo, tirada en el pasto durmiendo. Y mientras el hombre sigue haciendo sus actividades desnudo. Sí, total. Eh, por ejemplo, en este cuadro de Tiziano, se puede ver como que esta mujer está desnuda haciendo nada mientras todos los otros siguen como tomando, borrachos, tendiéndose. Es esa tradición de que el hombre es el activo y la mujer es pasiva y que el hombre es el portador de la mirada Mm. y la mujer es el sujeto observado.
Entonces también es como una codificación de la pose y de los roles. Entonces, por eso un poco como lo que ha hecho el arte queer desde 1850 hasta ahora es generar ese cambio de roles y representar a los hombres como han sido representados las mujeres. Y como la mujer y el hombre no son la misma, no significan lo mismo, no da lo mismo hacerlos de la misma forma. Y en ese sentido las escenas de baño son como una gran entrada también como al voyeur o espectador o pintor que quiere como descubrir al hombre en poses donde está como, donde está expuesta su intimidad, digamos, donde él no está posando como la representación de un valor cívico o de un valor nacionalista o lo que sea, sino que más bien está como limpiándose, digamos, o bañándose, o distendiéndose, o evaporándose. Entonces como que yo creo que el José se inscribe mucho en la tradición del digamos, del voyeur, como, o sea, nosotros accedemos a escenas íntimas cuando miramos cuadros de José Pedro, como que descubrimos a los hombres haciendo, hay veces que están haciendo ritos, o hay veces en que se están amando, o hay veces en que se están cortejando, o hay veces en que se están matando, pero no son conscientes de que los estamos mirando. Esa es la tradición de las escenas de baño, digamos, que nosotros como accedemos a esta realidad de la que no somos parte, a la que no estamos invitados tampoco. Entonces como que es muy interesante, no estamos en una galería de dioses griegos ni romanos donde estamos admirando valores, y donde las esculturas están ahí para que nosotros las miremos, y estamos teniendo acceso a un lugar temporal de intimidad del que no somos parte, yo creo. Kevin Corredor pregunta, ¿las redes sociales están repletas de desnudos posados? ¿Esto se debe a que se siente actualmente más libertad para mostrarse? ¿Quizás ya no hay tanta autocensura o sería solo exhibicionismo narcisista? Yo creo que es como difícil dar respuestas tan categóricas. Tan O sea, categóricas, ¿no? Sí. sin ánimo de ser tibio, pero no sé, yo tampoco sé si la gente que se siente bella, o sea, no sé si es nuevo esta cosa de mostrarse si te gustas mucho. Yo creo que no. Como que las demostraciones de desnudez públicas igual han existido siempre. Sí, es verdad. Y si tenéis más acceso a las imágenes es más inmediato hacerlo, pero teniendo como esa posibilidad no creo que sea algo nuevo. Pero sin embargo, a pesar, o sea, igual la desnudez sigue siendo una cosa mucho más escasa que la vestimenta. Y la seguimos deseando, y seguimos siendo una sociedad vestida, y queremos seguir viendo desnuda a la gente que nos parece atractiva. Por eso, no sé, por la gente que sube muchas fotos con poca ropa y es muy atractiva, tiene muchos seguidores. O sea, es obvio. Igual yo creo que hay una falsa construcción, o sea, desnudarse ante otro también es una forma de como demostrar la intimidad. Y lo pensaba a propósito del documental de Paul Katniss, como en el fondo donde la relación del modelo y el artista es la construcción de un espacio íntimo. Lo que ocurre con las redes sociales es que la gente que se desnuda ante sí mismo, no hay un otro real, es un otro virtual, digamos. Entonces no está esta cuestión de entregarse y demostrarse ante el otro realmente, digamos. No está la construcción de esa intimidad. Es una falsa intimidad, yo diría. Y también la desnudez funciona como una vestidura. Pregunta sobre lo que es malo. ¿Aló? Si preguntan sobre lo que se viene, ¿hacia dónde crees que se desarrollará tu obra, José Pedro? Si haría... En esta situación me cuesta mucho pensar en el futuro, entonces como proyectar mi trabajo me cuesta más todavía. Pero estoy investigando un poco como en esta relación entre desnudez, rito, magia, como
como figuras que se vuelven más salvajes, en algo así, pero no sé, lo que sí sé que como que cada vez me voy a ir centrando más en el desnudo masculino. No, me encanta. La segunda parte de Extraño del Mar en Lima, para el próximo año. Veremos qué sale. Oye, ha sido un placer, la verdad que como siempre, compartir con ustedes. Me he notado tantas cosas que ya les preguntaré después porque tiran unos datos de películas, de libros, de tantas cosas para ver, que la verdad es un lujo poder tener acceso tan directo tanto a José Pedro y a Ariel. Eh, ya habiéndonos pasado la hora, yo creo que si nadie más tiene nada que añadir, ninguno de ustedes dos tiene algo que añadir, ya podemos ir cerrando la sesión y nada, y agradecerles a los dos porque fue un placer haber podido hacer esa muestra con ustedes en Lima, tenerlos pocos días en Lima y que el tiempo se nos haya permitido de inaugurarla y disfrutarla 10 días, aunque sea antes de la cuarentena total. Que igual se puede visitar actualmente la muestra en vigilgonzalez.com en el archivo de exhibiciones, así que sigue presente. Y nada, no sé si quieren añadir algo más. No, gracias de nuevo por esta invitación, gracias de nuevo por dejarme hacer la exposición ahí, porque Ariel me pudo escribir el texto. Es muy satisfactorio como contar con gente que uno quiere y que además siente con la que puede dialogar y entenderse de una forma más fluida. Entonces eso es como algo que se agradece mucho y que yo creo que un poco esta comunicación como que me estimula como para seguir profundizando en estos temas. Y no, yo agradecerte, Ari, por la posibilidad de la conversación hoy día y por la posibilidad de escribir el texto de José Pedro. Y te felicito también por el trabajo que estás haciendo en la galería en tiempos de pandemia. O sea, encuentro es precioso seguir como pensando el trabajo de una galería, incluso cuando sin espacio físico. Y encuentro que en las redes lo están haciendo súper bien y siguen surgiendo preguntas a propósito del arte en Vigil González. Así que te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, chico y chica, los dejamos para que se vayan a comer. Y Vale. muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. La verdad que de nuevo reiterarles que es un lujo poder trabajar con ustedes y tenerlos cerca, ahora más en redes, aunque ya no tenga planes pronto de ir a Santiago, pero sé que los tengo súper cerca. Y el proyecto es tan mío como de ustedes, así que saben que tienen las puertas abiertas de Vigil González para lo que sea. Gracias. Así que les mando un besote a los dos. Y Besos. muchas gracias a todos los que vieron esto. vieron esto, exacto. Besos. Besos, chao.